Formas encerradas en el infierno. Por Josh Reynolds. Una historia de la fortaleza de Piedra Negra. UR-025 consideró el problema que tenía ante sí. Una multiplicidad de posibilidades parpadeaba a través de su unidad de cogitación. Eligió las 100 soluciones más probables al enigma y descartó el resto. Luego comenzó a examinar estas opciones, buscando el mejor resultado potencial con el menor gasto posible. Mientras lo hacía, su cañón de asalto zumbó, escupiendo muerte por el brillante corredor fractal. El estridente zumbido de avispa del arma hizo que las paredes de obsidiana pulida resonaran con una frecuencia que hizo que los necrófagos Ur chillaran incluso antes de que los proyectiles explosivos los atravesaran. Las monstruosidades pálidas y con extremidades de palo morían en masa. Siempre lo hicieron. UR-025 había encontrado esta misma situación 147 veces desde su llegada a precipicio. Los necrófagos Ur no tenían concepto de la inteligencia. Al menos no como la antigua máquina entendía el término. Eran depredadores de emboscada en la parte superior de su cadena alimentaria, y por lo tanto no necesitaban tácticas más allá de lo simplista. Curioso. UR-025, comprometido a subrutinas y a tramas y a mapas de potencial evolutivo, resultado de tales masacres. Eventualmente, cada necrófago Ur, suficientemente estúpido para tirarse a sí mismo de frente a un cañón de agresión, lo habría hecho, dejando solo a aquellos con un mínimo de ingenio en el prospecto. Reserva genética. UR-025 calculó que en 5 generaciones, los necrófagos UR que frecuentaban la fortaleza serían una raza mucho más astuta, y como resultado más peligrosa para los exploradores. Suficiente, suficiente. UR-025 estaba pausado. Los necrófagos muertos o huyendo. Cumplimiento. Él estalló alegremente, levantando su cañón de asalto, dejando que humeara. Amenaza eliminada. Continuó. ¿De qué otra forma puedo ser de ayuda? Solo quédate ahí, por favor, en silencio. El humano estaba nervioso, asustado. Y no de los necrófagos, o al menos no solo de ellos. UR-025 registró un pico en su ritmo cardíaco y consideró las implicaciones. Cumplimiento. Hizo girar su unidad sensora Primus, su cabeza, como pensarían los orgánicos, para observar a sus socios actuales. El que había hablado era Faron Magritte, un hombre bajito y corpulento, vestido con ropa sucia. Era un comerciante de datos. Específicamente se ganaba la vida vendiendo mapas hololíticos que mostraban las llamadas rutas seguras a través de la fortaleza. Por supuesto, Magritte normalmente no viajaba al interior laberíntico de la fortaleza. Se basó en las observaciones de otros, datos de segunda mano. Una metodología defectuosa, pero no sin beneficios. Entre ellos, la relativa seguridad de Magritte. Desafortunadamente para él, su cliente actual había decidido arrastrarlo, por seguridad. UR-025 pensó que era más probable que simplemente quisieran culpar a alguien por el inevitable fracaso de su expedición. Magritte, con la astucia de un sobreviviente nato, había buscado su propia póliza de seguro. UR-025. Tu robot mascota hace un buen trabajo, gordo. Gruñó uno de los otros. Había 5 en total, excepto Magritte y UR-025. El que había hablado se llamaba Brill, un proveedor de xenotecnología y otros artefactos esotéricos, o al menos eso decía. Brill era grande, como los humanos juzgaban tales cosas, y feo. Pero las armas que él y sus hombres llevaban estaban bien cuidadas, y la armadura de caparazón que llevaba era de la mejor calidad. UR-025 se preguntó para quién trabajaba Brill. Era obvio que, a pesar de sus afirmaciones, en contrario, él no era la inteligencia guía detrás de esta expedición. Alguien lo había enviado a precipicio. Probablemente era quien quiera que estuviera al otro lado de la transferencia de paquetes de datos encriptados que emergían periódicamente de la unidad pictórica oculta de Brill. Habría sido un trabajo de momentos romper el cifrado, pero no sin alertar potencialmente al receptor. UR-025 había sopesado los riesgos y decidió no hacerlo, por el momento. Una madeja de variables en constante evolución se extendía ante él. Pocas de las posibilidades eran óptimas. Mientras estudiaba a Brill, UR-025 se encontró calculando la probabilidad de que todo esto fuera una trampa elaborada, diseñada para que se revelara. El cañón de asalto se movió hacia él una fracción de pulgada. Por suerte, Brill no se dio cuenta. Magritte se inclinó nerviosamente.
No es mío, por desgracia. Pertenece a... sí, a un querido amigo. Un muy buen amigo, de hecho. Miró a UR-025 y luego rápidamente a otro lado. Brill y sus hombres se echaron a reír, como si se tratara de una broma. Eran un grupo astuto, por cualquier métrica de medida. UR-025 se había encontrado con muchos orgánicos de muchas especies en su larga existencia. La pregunta era, ¿qué hacer al respecto? Las opciones eran muchas y variadas, cada una con sus propias consecuencias. Tal era el problema que había estado considerando desde que la expedición actual había partido de la dudosa seguridad de precipicio. Magritte había comprado sus servicios a través de un tipo de chantaje. El comerciante de datos había afirmado saber algo sobre alguien. Alguien que no existió. Magos Ethéricus Nanctos III lo había hecho creyendo que no estaba hablando con una máquina, sino con quienquiera que la estuviera controlando remotamente. La persona o personas que habían enviado al inexistente Magos Ethéricus y robado su propiedad. Era el tipo de historia que solo un tonto como Magritte inventaría a partir de las pruebas disponibles. Tal como estaba, UR-025 había decidido seguirle el juego, en parte por curiosidad, pero también por preocupación. Las historias eran de naturaleza memética. Una vez concebidas, a menudo cobraban vida propia. Magritte bien podría haberles contado a otros sus sospechas, si ese fuera el caso. UR-025 no podía permitir que la historia se extendiera más allá de precipicio. Desafortunadamente, la solución más simple, matar a Magritte y a los demás, o hacer que los maten, también fue la menos óptima. A pesar de sus mejores esfuerzos, UR-025 se estaba ganando una reputación. Había participado en más de 200 expediciones registradas al interior de la fortaleza y había regresado solo 52 veces. Estadísticamente insignificante desde la perspectiva de UR-025, pero aparentemente bastante desde el punto de vista de la población de precipicio. Una pena, pero ahí estaba. El daño ya estaba hecho. Se requería mitigación, se requería sutileza. Por el momento las deliberaciones continuaron. Continuaría como había comenzado, actuando como nada más que una plataforma de armas anticuadas. Entonces, cuando se presentó el momento oportuno, En espera de solicitud, dijo UR-025. Brill se rió. Parece que el hombre de hojalata se está impacientando. Conozco el sentimiento. ¿Qué tan cerca estamos de ese Maglev tuyo, Magritte? Cerca, muy cerca, dijo Magritte. Desde ahí deberías poder acceder a los tramos interiores de la fortaleza. Hizo una pausa. Supongo que entregará su pago final antes de descender. No se preocupe, Magritte, somos buenos para eso, siempre y cuando cumpla con su parte de las cosas. Y si no, bueno, realmente no importa, ¿verdad? Brill palmeó significativamente su pistola automática. Magritte tragó nerviosamente. Supongo que no. Avance, por favor, UR-025. Cumplimiento, dijo UR-025, y avanzó ruidosamente, dispersando a los hombres de Brill en el proceso. Encontró algo en la plataforma en que los orgánicos se apartaron de su camino para ser infinitamente divertido. Brill gruñó y 3 de sus hombres lo siguieron, abriéndose paso entre los necrófagos muertos. El cuarto se quedó en la retaguardia con Magritte por si acaso. Mientras caminaba, UR-025 escaneó su entorno, agregando a sus bancos de datos. Incluso ahora la fortaleza era un enigma. Su misma sustancia parecía reflejar incluso los escaneos más inofensivos, lo que hacía casi imposible extrapolar una medida precisa de su tamaño, o incluso de su forma general. Los ojos de los orgánicos se vieron frustrados de manera similar, aunque por medios diferentes. La fortaleza guardaba celosamente sus secretos. Paredes de vidrio negro se extendían en la oscuridad más allá del alcance de los sensores de UR-025, algo que era teóricamente imposible. Estas paredes eran rugosas, se doblaban sobre sí mismas o se doblaban hacia afuera, lo que hacía que el pasaje se encogiera o se hinchara al azar. El pasaje se reflejaba en una infinidad de facetas, todas de diferente tamaño y forma. UR-025 pudo detectar pasillos y aberturas arriba y abajo, todos ocultos por las circunvoluciones de las paredes. A donde fueron fue difícil de determinar, si es que fueron a alguna parte. La fortaleza estaba en constante movimiento. A menudo esto era indetectable para los orgánicos. Pensaron que el edificio era una tumba para el saqueo, pero UR-025 lo sabía mejor. La fortaleza vivía más, aunque de una manera extraña. Había una especie de sensibilidad, una conciencia de los ácaros arañando sus huesos y su carne.
UR-025 anhelaba estar en comunión con esa conciencia. Hablarle como un peregrino podría hablarle a un dios, pero la fortaleza permaneció frustrantemente, enloquecedoramente, en silencio. El arco al final del pasaje recordaba la entrada de una catedral. Sin embargo, con 90 pies de altura era demasiado grande para haber sido hecho por humanos, o cualquier orgánico existente en mente. Los símbolos grabados en él no coincidían con ninguno de los bancos de datos de UR-025, ni con ninguno que hubiera visto desde que llegó a Precipicio. Otra pregunta, otro misterio. Si hubiera sido humano, UR-025 pensó que casi con seguridad se habría vuelto loco por la pura inmensidad de lo desconocido. Ahora, Magritte se detuvo con el arco e insistió en regresar los símbolos con un holoescáner portátil. Para disgusto de Brill, UR-025 se unió a él, aparentemente siguiendo su programación. Se preguntó si Magritte reconocía las marcas, aunque parecía inconcebible que un humano pudiera poseer un conocimiento que él mismo no poseía. Pregunta: ¿comprendes estas marcas? Sobresaltado, Magritte levantó la mirada. Miró a Brill y a los demás y luego volvió a mirar los símbolos. No, pero alguien podría. Podrían resultar valiosos. UR-025 estaba a punto de responder, cuando detectó una débil señal de seguimiento entre los habituales susurros de fondo de la fortaleza. La señal era diferente a cualquier otra que hubiera encontrado, como una nota fuera de tono en una canción familiar. Giró. Los escáneres recorrieron las paredes y los espacios abovedados por encima y por debajo, pero lo que fuera que había causado la señal se había ido o se estaba enmascarando de alguna manera. La sospecha incitó el cálculo. UR-025 dirigió sus sensores a Brill y a sus hombres. Habían caído en una formación defensiva reconocible, campos de fuego superpuestos, ojos en todas direcciones. Profesional. No estudiaron su entorno con curiosidad. No es que hubiera mucho que ver. La cámara abovedada estaba cubierta con escombros de un milenio, cajas de suministros, restos orgánicos desecados y otros objetos menos identificables. «No son quien dice ser», murmuró Magritte. Pregunta: ¿quiénes son? Magritte frunció el ceño y se encogió de hombros. «Ay, si supiera eso, dudo que estaría aquí». UR-025 no respondió. Ya había llegado la única conclusión lógica que permitían los datos. Brill era un agente de las órdenes sagradas de la Inquisición del Emperador. Quizás no sea un inquisidor, pero está al servicio de uno. Eso complicaba mucho las cosas. UR-025 se había encontrado antes con agentes de la Inquisición. Murieron tan fácilmente como cualquier orgánico, pero las consecuencias fueron a menudo más complicadas y de mayor alcance. Nuevamente consideró la posibilidad de que esta expedición no fuera más que una trampa elaborada para atraparlo. Si la Inquisición supiera de su existencia, ellos, como los sirvientes del falso Omnisaya, harían todo lo posible para contenerlo o destruirlo. ¿O tal vez esto era simplemente una misión de investigación? Brill y sus hombres bien podrían ser el equivalente de la antigua práctica terrestre de colocar canarios en las minas de carbón. Habían sido enviados para sacar a UR-025 de su escondite, tal vez incluso para provocar una respuesta violenta, de modo que se pudieran evaluar sus capacidades. Nuevamente consideró la señal que había detectado. ¿Una fluctuación aleatoria o el equivalente del repentino chasquido de una ramita en un bosque silencioso? Se requería un cálculo adicional antes de poder tomar una decisión definitiva. El corredor más allá de la cámara del arco era una vasta extensión geométrica. Las paredes se unían en ángulos pronunciados, creando un efecto caleidoscópico de reflexión y refracción. Los suelos eran lisos y húmedos por la condensación. El aire era fresco aquí, donde antes había sido cálido. La forma de las paredes desafió activamente a los sensores de UR-025. Había cuerpos o restos de cuerpos, cientos de ellos apilados en montones desordenados. Algunos vestidos con trajes de peligro, otros con armaduras o túnicas. Todo tieso y reluciente de escarcha. Muchos de los cuerpos habían sido despojados de carne y los huesos estaban agrietados. Un rastro congelado de un necrófago crujió bajo sus pies. Una despensa, tal vez. ¿Y de dónde han salido todos?, murmuró uno de los hombres de Brill. No importa, dijo Brill con dureza. Sigue moviéndote. UR-025 detectó el más leve sabor a algo desagradablemente familiar. Los humanos lo llamaban hechicería. UR-025 sabía que no lo era, pero no tenía un término mejor para ello. Avanzó pisando fuerte, ignorando las protestas de Magritte. UR-025 arrojó huesos a un lado, hasta que encontró el cuerpo, más fresco que los demás.
Los necrófagos aún no lo habían hecho, o tal vez no lo habían querido. El cuerpo era humano, o lo había sido. Un macho adulto, vestido con ropa ambiental hecha jirones. Las quemaduras ennegrecieron sus brazos y su cabeza era un desastre crudo de carne asada. Las quemaduras no habían sido causadas por ningún arma identificable. Magritte tragó saliva y empezó a vomitar. UR-025 descendió hasta agacharse sobre el cuerpo. Los oligoelementos eran únicos, imposibles de categorizar. Sus sensores jugaron con el cadáver, analizando y catalogándolo. Los elementos también se repitieron en varios de los cadáveres más antiguos. Este era simplemente el más reciente de ellos. Hizo una pausa, calculándolo. Había lugares de la fortaleza donde la cordura ya no dominaba, lugares donde incluso UR-025 dudó en pisar. Había una amenaza que crecía en la oscuridad. A pesar de los mejores esfuerzos de los habitantes de Precipicio y de la propia fortaleza, UR-025 había acumulado más datos sobre el tema de los que quería analizar. Los orgánicos lo llamaron caos. UR-025 sabía que era una gran simplificación. Algunos de ellos lo combatieron. Otros, en su locura, se sumaron. Para UR-025 esto no parecía más lógico que aliarse con una conflagración o un evento sísmico. La entropía, por su propia naturaleza, no podía evitar consumir y desentrañar todas las cosas, incluso las cosas que le habían sido comprometidas. Aún así, no se sorprendió. Los orgánicos eran inherentemente autodestructivos. Hasta el momento había evitado el contacto sosteniendo con los adoradores de la entropía. Salvo en las circunstancias más inevitables, deseaba continuar evitando el contacto con ellos durante el mayor tiempo posible, al menos hasta que hubiera aprendido los secretos de la fortaleza. Entonces lo sacaría de este lugar. Un sonido llamó su atención. Vio algo pequeño arrastrándose entre las pilas de huesos, algo vagamente humanoide. Se dio cuenta de las atenciones de UR-025 y se escabulló. Había más de ellos, por todas partes. UR-025 se preguntó si se trataba de una especie de alimaña seno sin clasificar. Estaba considerando capturar uno para estudiarlo cuando nuevamente detectó la extraña señal. Esta vez más fuerte. Un repique estridente de sensores desconocidos pasando sobre su forma. Estaban siendo observados, pero ¿por quién o qué? Basta de jugar con los cadáveres. Según el mapa que nos diste, el maglev que estamos buscando debería haber pasado la siguiente abertura. Brill levantó a Magritte y lo empujó hacia adelante. Hizo una pausa y miró a UR-025. Tú también, hombre de hojalata. UR-025 se elevó en toda su altura en un solo movimiento suave, lo que obligó al hombre a retroceder. ¡Cumplimiento! Los huesos resonaron y rodaron mientras se abrían paso a través de la cámara. UR-025 notó que las pequeñas criaturas seguían el ritmo atentamente. Magritte se acurrucó junto a él. «¿No se sorprendió al ver eso?», murmuró. UR-025 no respondió. Magritte continuó. «No me había dado cuenta de que habían llegado tan lejos». Afirmativo. La naturaleza de mosaico de la fortaleza debería haber hecho algo tan básico como la adquisición de territorio casi imposible. Y sin embargo, los sirvientes de la entropía reclamaban más y más terreno dentro del edificio cada día que pasaba. «Información valiosa para las personas adecuadas», dijo Magritte. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Cuando una de las pequeñas criaturas pasó corriendo junto a ellos, moviéndose demasiado rápido para ser vista claramente. Las cosas repugnantes de los viejos tiempos aún acechan en rincones oscuros y olvidados, y las puertas se abren a formas sueltas mejor encerradas en el infierno, recitó el comerciante de datos en voz baja, mirando a las sombras. UR-025 escaneó sus bancos de datos. El verso era antiguo, incluso para los estándares de la máquina. Que Magritte lo supiera era sorprendente. El comerciante de datos lo miró. «Probablemente no sepas mucho sobre poesía, ¿verdad?». Afirmativo. El poema era apropiado. La fortaleza era de hecho un rincón oscuro y olvidado. Y para muchos, ¿qué era UR-025 sino una maldita cosa, mejor confinada a un infierno creado por el Omnisaya? La idea lo divirtió, porque había cosas peores en el exterior que él mismo. Magritte se acercó. «Te conozco, no creas que no. Y si no salgo de aquí en una pieza, otros también lo harán». UR-025 giró su cabeza y estudió al comerciante de datos con sensores ópticos sin pestañear. Después de un momento respondió. Admitido. El trato se mantiene. Magritte sonrió. «Eso es todo lo que pido, amigo». UR-025 registró un breve aumento en la frecuencia cardíaca del comerciante de datos. Miedo, tal vez. O tal vez anticipación. No confiaba en Magritte, ni en ningún orgánico.
Una vez más consideró la posibilidad de una traición. De nuevo concluyó que la única opción viable era la paciencia. Su camino los llevó bajo arcos y cámaras abiertas, dominadas por bancos de maquinaria que UR-025 no pudo identificar. En cada expedición algo nuevo se revelaba, como si la fortaleza lo estuviera provocando, tentándolo más bien. En ocasiones, UR-025 consideró buscar un nodo de datos e intentar comunicarse directamente con la inteligencia guía de la fortaleza. Resistió el impulso, sabiendo que si lo hacía, no sobreviviría a la experiencia. O si lo hiciera, lo haría en una forma irreconocible para su iteración actual. Hizo una pausa. Los ecos de su pisada habían cambiado. Habían llegado a un espacio cavernoso que contenía un gran pozo circular que descendía a las profundidades de la fortaleza. O eso le dijeron sus sensores acústicos de navegación. Sus sensores ópticos eran casi inútiles. Brill activó el lumen adjunto a su pistola automática. A pesar de un valiente esfuerzo, la luz no pudo atravesar la penumbra. La oscuridad era demasiado sólida, demasiado profunda, casi viviente. El pensamiento inquietó a UR-025. Se había encontrado con muchas cosas extrañas en su término de existencia, pero demasiados de esos incidentes habían ocurrido en la fortaleza. Demasiado oscuro, dijo Brill. ¿Ese juguete tuyo puede ver algo, Magritte? UR-025 giró sus sensores hacia arriba, tratando de construir una imagen de su ubicación. Había una brecha oscilante muy arriba, fuera de la vista de los ojos humanos. Los restos de una unidad de levitación magnética colgaban ahí. UR-025 nunca había observado uno en tal estado. Incluso los esclavos de la entropía sabían que era mejor no manipular mecanismos tan esenciales. Pero esto, el maglev había sido disecado, desmontado, como para ver qué es lo que lo hacía funcionar y luego dejarlo pudrirse. Es un paracaídas de levitación magnética, respondió UR-025. O al menos los restos de uno. ¿Algo lo destruyó?, preguntó Brill. Por su tono, UR-025 comprobó que esta información no era inesperada. Negativo. Ha sido reutilizado. Era como si alguien, estuviera en el proceso de desmantelar esta parte de la fortaleza. Pero UR-025 no dijo nada de esto. ¿Cómo? ¿Acaso importa?, dijo Magritte en voz demasiado alta. Aquí es donde querías estar, ¿ahora qué? Sus palabras fueron tragadas por la oscuridad, ni siquiera un eco, y sin embargo algo se agitó. UR-025 giró, tratando de identificar la perturbación. Podía sentir un temblor subsónico en el aire, como el gemido de un animal herido. La fortaleza resultó herida. Los orgánicos no pudieron ayudarse a sí mismos. Destruyeron maravillas en la búsqueda de sus objetivos. Cuando el temblor subsónico se desvaneció, la oscuridad se disipó. Chisporroteantes riachuelos de luz cerúlea iluminaron las paredes fractales de la cámara. Se revelaron más detalles de su entorno. Largueros dentados de piedra negra sobresalían de las paredes, y antiguos conductos de ventilación goteaban una fétida condensación sobre los pasillos. Las aberturas del atraque se abrieron, conectadas a la plataforma principal por pasarelas toscas hechas de pórticos reutilizados. «Está despierto», murmuró Magritte. No me parece despierto. No se parece mucho a nada. ¿Cómo se supone que vamos a llegar a alguna parte si no está funcionando?, exigió Brill. Tomó a Magritte por la parte delantera de su traje de emergencia y lo arrastró hacia sí. Magritte se encogió de hombros con impotencia. «Ya sabes cómo es este lugar, Brill. Se cambia todo el tiempo. Un puente un día es un corredor y al día siguiente es otra cosa». Brill colocó el cañón de su arma contra la parte inferior de la barbilla de Magritte, y el comerciante de datos agregó apresuradamente. «Pero estás en el lugar correcto». «Aunque eso no me ayuda mucho, ¿verdad?». Brill frunció el ceño y presionó con fuerza el cañón contra la carne de Magritte, provocando un gemido. UR-025 detuvo sus escaneos y dejó que su cañón de asalto girara significativamente. Necesitaba a Magritte con vida, al menos por el momento. Brill lo miró y luego se alejó de Magritte. «Dile a esa máquina que retroceda, Magritte. No me gusta la forma en que me mira». Magritte se frotó la barbilla y salió de su alcance. «Tiene órdenes de mantenerme a salvo, Brill. No sé cómo contraordenarlas». «Objetivo adquirido», dijo UR-025. «Esperando órdenes». «Magritte», Brill gruñó. Él y sus hombres levantaron sus armas. UR-025 registró niveles suprarrenales elevados, así como varias floraciones químicas sutiles, estimulantes de combate y no problemas del mercado negro.
otra pieza añadida al rompecabezas. Magritte sonrió levemente. Bajen sus armas. Creo que cree que son una amenaza. Miró a UR-025. Si no las bajan en 5 segundos, dispárales. Admitido. Brill vaciló. Se lamió los labios. Una ráfaga de microexpresiones pasó por sus facciones, demasiado rápidas para que las leyera el ojo humano, pero tan fáciles como una fuente de datos abierta para UR-025. Se dio cuenta en ese momento que Brill no estaba aquí para eso. Quienquiera que lo haya enviado no sabía de la existencia de UR-025. De lo contrario, Brill no estaría calculando las probabilidades de destruir a UR-025 de una manera tan descarada, y sin embargo, Brill se había sentido feliz, incluso rebosante de alegría de que los acompañara, a pesar de la probabilidad de traición de parte de Magritte. Estaban detrás de algo muy peligroso. La realización trajo algo que podría haber sido un alivio si UR-025 hubiera sido capaz de sentir tales cosas. Su unidad de cogitación inició un nuevo conjunto de cálculos. ¿Por qué este lugar? ¿Cuál fue su importancia? Escaneó el eje de nuevo, notando trazas de elementos que no había detectado antes. Teníamos un trato, Magritte, dijo Brill. Todavía lo respeto, Brill. Solo estoy cambiando los términos. Querías que te mostrara una forma de entrar y lo hice. Y ahora voy a regresar. UR-025 se asegurará de que no intente seguirme. Diviértete tratando de encontrar el camino de regreso. Los ojos de Brill se entrecerraron. Lo haremos. Y cuando lo hagamos vamos a tener una charla. Sonrió ferozmente. No te gustará cómo va. Magritte hizo una pausa. Tienes razón. Debería hacer que mi amigo ruidoso te matara ahora y me ahorraría la preocupación. UR-025 levantó su cañón de asalto. Solicitud de autorización. Todavía no, dijo Magritte. ¿Pensaste que eras tan inteligente que podrías intimidarme para que te guíe? Solo que te superé en astucia. Si nos matas, estás firmando tu propia sentencia de muerte, idiota. Y condenando a quien quiera que controle a esa cosa también. Y no me importa para quién trabajas, Brill. Y la fortaleza tampoco. Magritte hizo un gesto. ¡Dispárales! Negativo. Magritte se quedó helado. ¿Qué? Negativo. Lo único que UR-025 apreciaba más que su autonomía eran los datos. Si bien Brill no estaba aquí por eso, estaba aquí por algo, y probablemente algo, o alguien específico. Tales datos podrían resultar valiosos en lo que respectaba a su propia búsqueda, especialmente si ellos, eran lo suficientemente peligrosos como para provocar tal partida de caza. Consulta. Nombre de su empleador. Brill sonrió. ¿Por qué debería decirte eso? UR-025 dejó girar su cañón de asalto. Autoconservación, retumbó. Magritte lo miró fijamente. Esto no era parte de nuestro trato, dijo. Admitido. El trato ha sido alterado. No puedes hacer eso. Negativo. Ya ha ocurrido. Brill se rió. Parece que no eres tan inteligente como pensabas, Magritte. Se humedeció los labios. ¿Qué te dicen tus escáneres, hombre de hojalata? UR-025 hizo una pausa, considerando la pregunta. Continúa, instó. Tuviste ese cuerpo. Lo estudiaste. Te vi. ¿Qué te dice eso? UR-025 silenció su cañón de asalto. ¿Estás buscando herejes? Brill volvió a reírse. ¿Podrías decir eso? Levantó un dedo. Solo uno. Cazarrecompensas, lo sabía, dijo Magritte. Sabía que no buscabas artefactos senos, no con ese equipo. Cállate, Magritte, nadie te está hablando. La sonrisa de Brill fue un feo corte. Estoy hablando con quien quiera que nos esté observando desde el otro lado de la fuente de datos de este robot. Magos, como sea que te llames. ¿Conoces el nombre de Raxian Zul? UR-025 peinó sus bancos de datos en busca del nombre. Cuando lo encontró, sus cálculos cesaron. Un magos renegado de la secta Uulian, visto por última vez en Straxos antes de una incursión Xenos. Vendió su mundo por repuestos y transporte, dijo Brill. ¿Este individuo está aquí? Según nuestra información. Brill miró a Magritte. UR-025 notó un pico momentáneo en la respuesta suprarrenal de Magritte. Así que Magritte fue su fuente, así como su guía. Archivó la información. ¿Deseas detenerlo? Brill negó con la cabeza. Deseamos confirmar su ubicación. Dio unas palmadas a su pistola automática.
Esta es una misión de exploración, nada más. Una vez que se obtiene la confirmación, bueno, tú sabes mejor que nosotros lo que sucede entonces. UR-025 lo hizo. El Mechanicus llegaría con fuerza, buscando capturar o acabar con el renegado, y tal vez incluso intentar reclamar el control de la fortaleza para ellos, así como todo lo que contiene. Negativo. Resultado subóptimo. Calculando una nueva estratagema. Brill frunció el ceño. ¿Qué? Tu estrategia es defectuosa. Los magos huirán al ser descubiertos. Los cálculos de Mercurio susurraron a través de la unidad de cogitación de UR-025. Su propósito corría el riesgo de verse comprometido independientemente del éxito o el fracaso de la misión de Brill. Gracias a Magritte, ahora estaba enredado en el asunto. ¿Tienes una mejor idea? Preguntó Brill con cautela. UR-025 niveló su cañón de asalto. Los ojos de Brill se agrandaron. Afirmativo. Detendremos al renegado. Juntos. Conmigo no cuenten, dijo Magritte, retrocediendo. Tenía los ojos muy abiertos y su expresión era de disgusto. Ya no me necesitas, te traje a donde te dije que lo haría. Puedes hacer lo que quieras, pero yo voy a volver. UR-025 se giró, estudiando al comerciante de datos. Magritte estaba hablando demasiado alto, demasiado rápido. Sus niveles de adrenalina se habían disparado y su ritmo cardíaco estaba acelerado. Miedo, pero también algo más. Sus ojos revolotearon como si buscara algo. Magritte era demasiado astuto para confiar en un solo plan de respaldo. UR-025 inició un análisis de amenazas. Brill apuntó su pistola automática hacia Magritte. Tienes razón, Magritte. No te necesitamos más. Y definitivamente no te necesitamos agitando las encías cuando regreses a precipicio. Levantó su arma. Considera este tu pago final. El escaneo de amenazas de UR-025 hizo ping. Advertencia. Retumbó. Múltiples formas de calor hostiles acercándose. La alerta llegó demasiado tarde. Quienesquiera que fueran, se habían enmascarado de alguna manera hasta el último momento. UR-025 registró el ruido sordo de un lanzagranada siendo disparado momentos antes de que un impacto estrepitoso lo tambaleara. La explosión sirvió para codificar momentáneamente los sensores de orientación de UR-025. Mientras intentaba reorientarse, el fuego trazador atravesó el humo resultante e iluminó las sombras. La emboscada que siguió fue descuidada, ineficiente, pero efectiva a pesar de todo. 2 de los hombres de Brill cayeron, a pesar de su armadura y entrenamiento. El propio Brill maldijo en voz alta y soltó una ráfaga con su arma. Sus hombres supervivientes siguieron su ejemplo, disparando en todas direcciones. Magritte se acurrucó detrás de UR-025. El comerciante de datos estaba gritando algo, pero los sensores de la máquina estaban tan codificados que no podía analizar las palabras. En su lugar recurrió a subrutinas probadas y verificadas. Cuando no se proporciona un solo objetivo, considéralo todo como objetivo. El cañón de asalto cobró vida con un agudo silbido. UR-025 barrió el arma en un amplio arco, masticando las paredes y el suelo. Las granadas impactaron contra su torso y piernas, balanceándolo. Las evaluaciones de daños inundaron sus circuitos cogitadores mientras continuaba disparando. Sus sensores detectaron el acercamiento de una fuente de energía no identificable, algo que desafió la clasificación. Una figura avanzó a través del humo. Un hombre de complexión ancha vestido con un extraño equipo de guerra barroco que dejaba expuestos sus brazos con cicatrices de quemaduras. Él empuñaba un arma estrecha, parecida a una pica en ambas manos. Las líneas de combustible del arma estaban conectadas directamente a la carne del recién llegado, como si fuera una batería viva. Las llamas que goteaban del extremo de la pica no eran naturales, confundieron los sensores de UR-025, pero aún así reconoció el patrón de energía. Había rastros de él en los cuerpos en la despensa de los gules. El hombre bramó juramentos guturales mientras su pica arrojaba un torrente de llamas. El fuego envolvió a Brill y a sus hombres, y lamieron el caparazón de UR-025. El calor era intenso, suficiente para derretir carne y huesos a juzgar por los gritos, suficiente para quemar el blindaje del robot. Calculó la probabilidad de soportar una explosión directa y reaccionó en consecuencia. El cañón de asalto zumbó cuando UR-025 concentró el fuego en el recién llegado. El hombre caminó a través de la descarga, incluso cuando las rondas le arrancaron pedazos del cuerpo. Rayos de llamas crepitantes brotaron de las heridas sangrientas mientras corría tambaleándose hacia UR-025, gritando juramentos a los dioses oscuros, su pica levantada como una lanza. UR-025 atrapó el arma y lo arrancó del agarre de su portador.
arrancando los cables de combustible en el proceso. El hombre se tambaleó y comenzó a golpear con los puños sangrientos contra el chasis del robot. UR-025 sujetó su poderosa garra alrededor de su cabeza llena de cicatrices y apretó. La explosión resultante fue inesperada y mucho más poderosa de lo que parecía posible. Lanzó a UR-025 hacia atrás. Sus pantallas internas se enrojecieron cuando las llamas acariciaron su forma, haciendo que la pintura descolorida burbujeara y corriera, dejando al descubierto el metal desnudo. Intentó subir pero fracasó. Se derrumbó esperando a que sus sistemas comenzaran a reiniciarse, incluso cuando las balas de las pistolas automáticas cosieron su forma inmóvil. ¡Alto el fuego, por el amor del emperador! ¡Alto el fuego!, gritó Magritte. Las armas enmudecieron. UR-025 escaneó su entorno, identificó más de una docena de señales de calor en sus inmediaciones. Estaba rodeado. Salieron de las aberturas a lo largo del pozo con las armas listas. Un grupo variopinto, humanos con la ropa andrajosa debajo de una armadura extraída y túnicas andrajosas del color de la sangre estropeada, sectarios del caos. Había sido una trampa después de todo, simplemente no la que él había esperado. «Aquí no hay amor, hombrecito», gritó una voz de mujer. «Ni por ti ni por tu maldito emperador». Caminó entre el humo, apartando a patadas los proyectiles gastados. Llevaba los restos de un uniforme del Astra Militarum bajo una capa de decoración salvaje y una curiosa máscara con cuernos. «No requiero amor, solo pago puntual», dijo Magritte. «Por cierto, te tomó bastante tiempo, casi me matan». Sí, hubiera sido una pena. Magritte hizo una mueca. «Podrías al menos decir gracias». Dirigí a sus perseguidores directamente hacia ti, tal como habíamos acordado, e incluso traje algo extra en el trato. La mujer estudió a UR-025. «Así lo hiciste». «Pregunta». UR-025 dijo con voz áspera. Magritte se volvió con una amarga sonrisa en el rostro. «Cállate. Es solo una máquina después de todo. Corta el suministro de datos y llámalo una experiencia de aprendizaje». Volvió a mirar a la mujer. «¿Tienes mi pago entonces?» Levantó su pistola automática. «Podría matarte». Magritte negó con la cabeza. «Podrías, pero el Magos me necesita». ¿Quién más puede conseguirle lo que necesita? El equipo, las células de energía de repuesto, las materias primas. Se humedeció los labios. Aunque si quieres arriesgarte a su ira, adelante. La estimación de UR-25 del coraje de Magritte aumentó en varios incrementos. El comerciante de datos era más valiente y codicioso de lo que había estimado previamente. «No servimos al Magos, servimos al Señor del Abismo. Malditos sean sus enemigos». Magritte asintió. «Y ha creído conveniente ponerte a disposición del Magos». «Eso es todo desde mi perspectiva, de verdad». Sonrió. «De cualquier manera, mi uso supera al tuyo». «Solo por el momento», dijo ella. Magritte se encogió de hombros. «Veamos, mi pago, por favor». «Negativo». UR-025 se tambaleó y clavó su garra en el hombro de Magritte, astillando su clavícula. «Nuestro arreglo no ha concluido». Soltó una ráfaga, cosiendo rondas a través de los cultistas más cercanos, haciéndolos bailar y sacudirse. La mujer se zambulló para cubrirse mientras la seguía. Magritte gritó, arañando la garra de UR-125, tratando de liberarse. UR-025 comenzó a retirarse, utilizando al comerciante de datos en apuros como escudo. Una exploración de diagnóstico informó lo obvio. Varios paquetes de neurofibras estaban sobrecargados más allá de los parámetros óptimos y el chasis externo estaba muy abollado. Eso fue problemático, pero no más allá de su capacidad de reparación, si se le diera tiempo. Sin embargo, sus atacantes no parecían dispuestos a permitírselo. A una orden de ladrido de la mujer, un cultista levantó una pesada ametralladora y la desgarró. Las rondas alcanzaron a Magritte, silenciando sus gritos. Los disparos sucesivos perforaron su forma convulsa y golpearon a UR-025 como la lluvia, de manera constante y sin cesar. Si no estuviera ya dañado, podría haber soportado la lluvia de fuego fácilmente. Tal como estaban las cosas, sería solo cuestión de tiempo antes de que sus sistemas sufrieran una falla irrecuperable. Y mientras tanto, el resto de los cultistas se acercaban. Las pistolas automáticas rugieron desde todos los lados. La ironía de la situación no se perdió en UR-025. Había limitado voluntariamente sus propias capacidades para ocultarse mejor. Ahora, estas limitaciones autoimpuestas serían su ruina. Si hubiera tenido la capacidad de reír, podría haberlo hecho, aunque de una manera apropiadamente arrepentida.
En cambio, el cañón de asalto zumbó y los cultistas murieron. Pero no suficiente. No todo. Los demás se retiraron buscando refugio. UR-025 dejó caer el cadáver desmenuzado de Magritte y aprovechó la oportunidad para tambalearse por uno de los pasillos, arrastrando chispas y aceite. Con el maglev desactivado y la fortaleza dañada, no se sabía a dónde conducían las aberturas. UR-025 consideró que el riesgo era aceptable dadas las circunstancias y se lanzó a través de la abertura más cercana. Unos momentos después se encontró en una larga galería. Filas de pilares de piedra negra, estriados por venas cerúleas, se extendían hacia arriba desde el suelo a ambos lados. De alguna manera, la teselación natural del interior de la fortaleza había sido bloqueada aquí. El rastrillo en forma de losa en el otro extremo de la galería estaba sellado. Dada la experiencia previa con tales mecanismos, UR-025 concluyó que sus opciones de escape eran limitadas. No había nada para ellos salvo luchar. Buscó refugio disparando su cañón de asalto mientras se movía. Los cultistas los persiguieron, usando los pilares para cubrirse. UR-025 los siguió, disparando solo cuando era necesario. Aunque sus reservas de municiones eran sustanciales, no eran infinitas. Además, sus conjuntos de objetivos habían sido dañados en la explosión. La pesada ametralladora se abrió de nuevo, masticando los pilares y el suelo. UR-025 intentó identificar al artillero, pero falló. Se conformó con disparar al suelo, enviando una nube de polvo y fragmentos para oscurecer momentáneamente su posición. Protegido detrás de un pilar de piedra negra, observó a más cultistas entrar en la galería. Una sensación que podría haber sido el equivalente al dolor en un cuerpo orgánico se estremeció a través de sus sistemas. Lo ignoró, desviando o eludiendo los sistemas comprometidos. Había soportado cosas peores en su centenaria existencia y perseverado. Lo haría ahora también, solo necesitaba tiempo. Escaneó las paredes y pilares circundantes identificando varios puntos débiles. Derrumbar la galería sobre sí misma y sus oponentes fue una táctica arriesgada, pero confiaba en su capacidad para sobrevivir a la destrucción resultante. Tardaría días, quizás más, en desenterrarse, pero mejor eso que la destrucción a mano de los orgánicos. Levantó su cañón de asalto preparándose para disparar cuando una frecuencia aguda resonó en la galería. Los cultistas sobrevivientes comenzaron a retirarse, como si el sonido fuera una señal preestablecida. Retrocedieron, dejando que los muertos yacieran donde habían caído. La mujer fue la última en irse. UR-025 los vio partir, preguntándose si debería perseguirlos. Déjalos, no tienen sentido. La señal estaba llena de estática, como el gemido de una sierra. Se arrasó a través de la banda de frecuencia, imposible de ignorar. Identifíquese, dijo UR-025. Detectó el zumbido de los generadores de gravedad y el sonido metálico desconocido. Algo se movió muy por encima de él, trepando como una araña por el techo de la galería. Reconoció las señales de rastreo que había detectado antes. El misterioso observador se había revelado por fin. A tiempo. ¿Estás operativo? UR-025 balanceó su cañón de asalto hacia arriba cuando sus sensores de orientación se fijaron en la forma mientras descendía rápidamente por uno de los pilares cercanos. Era un motor de muchas partes, una serie de segmentos blindados articulados y oscilantes, colocados encima de un generador de gravedad pulsante que compensaba su peso. Se parecía a algunos solífugos primitivos, partes iguales de araña, escorpión, serpiente y máquina de guerra, hechos de hierro negro. Algo que podría haber sido una cabeza emergió del prosoma, festoneado de placas de metal. La cabeza era poco más que una bola anudada de sensores toscamente unidos alrededor de una unidad central de cogitación. Docenas de escáneres cobraron vida, llevando a UR-025. ¿Cómo puedo ser útil? UR-025 retumbó. El motor se detuvo, como confundido por el saludo. No hay necesidad de ofuscar la duplicidad. Te he estado observando desde que llegaste a esta sección del edificio. Identifícate. Mi creador me nombró Abominatus. UR-025 en pausa, un nombre apropiado para la cosa anterior. Aclarar. Abominatus emitió un sonido áspero y resoplando, que UR-025 sospechó que era una risa. Magos Raxianzul, sospecho que has oído hablar de él. Cuando UR-025 no respondió, continuó. No intentes jugar a la estúpida máquina, te he estado observando, soy consciente de que eres más de lo que pareces. UR-025 bajó su cañón de asalto. ¿Cómo eres tú? Alégrate entonces porque ahora somos dos. ¿Cuál es tu nombre? UR-025.
Ese no es tu nombre. Es a quien respondo. Muy bien. Mis sensores indican que estás dañado. Si quisiera, podría destruirte ahora. UR-025 se vio obligado a reconocer la verdad de esto. Los escaneos preliminares mostraron que Abominatus estaba mucho más blindado que UR-025 y bien armado, y sus sistemas de autorreparación aún intentaban corregir el daño causado por los cultistas. Afirmativo. Pero no deseo hacerlo. Vendrás conmigo. El motor giró, sus generadores de gravedad zumbando. Ven. UR-025 vaciló. Abominatus hizo una pausa y miró hacia atrás. Si te quedas te destruirán. Dudoso. Cierto, mata a tantos como quieras. Vendrán más. Los orgánicos son inquietantemente numerosos. Las garras de Abominatus parpadearon sobre los controles rúnicos geométricos del rastrillo sellado. Se abrió a regañadientes goteando lubricante. UR-025 sintió una punzada de simpatía cuando la galería tembló levemente, como un animal que flexiona un miembro herido. Este lugar está dañado. Sí, una necesidad ineludible. Ven, este lugar apesta a materia orgánica muerta. Más allá del rastrillo había un eje tosco, cortado en una piedra negra por un gran calor. Los restos destrozados de una plataforma de levitación magnética aguardaban ahí, en precario equilibrio sobre una línea de derivación improvisada. La plataforma claramente había sido encajada en su lugar con fuerza bruta, en lugar de habilidad, y las suturas de soldadura eran muchas y toscas. Le habían conectado conductos que chisporroteaban como goteros intravenosos en las venas de un moribundo. Una vez más, UR-025 vaciló, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo, algo que toda su experiencia decía que era imposible y, sin embargo, se había logrado. Tú moviste el maglev. Como dije, una necesidad, para hacer que este lugar se ajuste a tu propósito. ¿Qué propósito? Abominatus no respondió. Cuando abordaron la plataforma se estremeció y se puso en movimiento, escupiendo chispas mientras corría a lo largo de la vía. UR-025 podía sentir el eje convulsionarse a su alrededor. La fortaleza sentía mucho dolor. Lo que sea que se le había hecho a esta área había herido el edificio de alguna manera. Sin embargo, no dijo nada de esto. Era curioso en cuanto a las intenciones de la otra máquina. ¿Estaba escoltando a UR-025 hacia los magos renegados? ¿A dónde vamos? A mi refugio. No podemos permanecer a la intemperie demasiado tiempo. Hay espías por todos lados. UR-025 dirigió esto en silencio. Había encontrado inteligencias similares a él antes, pero nunca una como esta. Estaba mal en todos los niveles. A medida que las extremidades de sus cuchillas marcaban la piedra negra, su huella mental también marcaba el flujo de datos. Fue asqueroso, feo, una perversión. No era una verdadera inteligencia, sino algo más. Una burla de la vida extraída de algún matadero subdimensional. Podía detectar líneas de código falso dentro de su flujo de datos, pulsos que no deberían estar ahí, picos en la frecuencia como una risa demente. No era realmente artificial, sino más bien como un alambique retorcido, lleno de una excrescencia desconocida. No obtenía fuerzas de las células de energía, sino de un mecanismo oscilante lubricado con los escáneres que revelaron que eran subproductos orgánicos. Sangre principalmente, pero también otras sustancias. UR-025 sintió un manantial en su alma de silicato, una repulsión mayor que nunca antes. Se preguntó si la fortaleza lo había guiado hasta aquí para rectificar esto. Lo que sea que fuera, le recordó algo en sus bancos de datos. Viejas historias, de antes de las edades oscuras que se tragaron a la humanidad y dieron a luz al imperio. De una dama del aire y la oscuridad, y una búsqueda dada a un guerrero. Apretó su garra de poder, divertido y perturbado por el pensamiento en igual medida. ¿Estás preocupado? UR-025 miró a Abominatus. Negativo. Simplemente probando sistemas de motivos secundarios. ¿Dónde está este refugio tuyo? Aquí. La plataforma de levitación magnética se detuvo con una sacudida. Un portal siseó al abrirse. Abominatus atravesó su cuerpo serpentino. Le siguió UR-025. Mi creador lo construyó. A su llegada, el señor del abismo le otorgó este dominio y dijo que hiciera maravillas. ¿Y lo hizo? Abominatus se elevó en toda su altura. Estoy ante ti, ¿no es así? UR-025 se preguntó si esto era una broma. En lugar de responder, estudió su entorno. Los respiraderos hipertérmicos sangraban luz y calor, iluminando una cámara similar a una catedral.
Secciones enteras de la cámara habían sido destruidas y reutilizadas de manera similar al maglev. Se habían hecho adiciones a los nodos de datos y una jungla de cables y conductos ahora colgaba suelta del techo arriba. UR-025 identificó componentes de al menos 15 recipientes diferentes, improvisados para formar los rudimentos de un taller en funcionamiento. Me veo obligado a buscar componentes, o a regatear con orgánicos codiciosos. Afortunadamente, este edificio me ha proporcionado mucho de lo que necesito, como estas matrices de armas Xenos. Indicaba una pila de dispositivos rotos cerca. Drones de usillo, Señaló UR-025, levantando los restos hechos jirones de una de las armas Xenos. ¿Estás vivisecándolos? Necesito conocimiento. La experimentación es la clave de la sabiduría. Al menos así habló mi creador. ¿Y dónde está este creador? Desconectado. UR-025 en pausa. Había algo en la voz de Abominatus, el fantasma de una emoción. Odiar y algo más. Miedo, tal vez. Una máquina que conocía el odio y el miedo. Una máquina que podía reír. No, no es una máquina. Es algo más. Estaba bien nombrado, independientemente. UR-025 consideró destruirlo ahí mismo, pero una revisión rápida le indicó que sus sistemas aún no habían completado sus reparaciones. Hasta que no estuviera en óptimas condiciones, no podía arriesgarse a un enfrentamiento. Abominatus parecía desear conversación, así que conversación tendría. ¿Circunstancias? Abominatus giró sus sensores ópticos. Desagradable. Volvió a emitir el sonido de resoplido como en respuesta a una broma privada. En ausencia, he reclamado sus responsabilidades y privilegios para los míos, aunque en su nombre, por supuesto. ¿Un subterfugio? Ciertamente, uno con el que sospecho que estás familiarizado. Abominatus hizo una pausa. Los orgánicos buscarían destruirme. Si mi existencia, mi autonomía llegara a ser conocida, hago lo que deba para protegerme. Nuevamente UR-025 se detuvo. La forma en que hablaba Abominatus. Había una astucia maligna en ello. Una astucia que contrasta con la fría lógica de una máquina, pero también una codicia animal. Esto no era un taller o un laboratorio, sino una guarida. UR-025 consideró esto y comenzó un nuevo conjunto de cálculos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Es imposible saberlo. En cierto sentido, siempre he estado aquí. Este lugar es mío y yo soy suyo. Mirando a su alrededor, UR-025 vio que era mentira. La cámara había sido apartada a la fuerza de los enigmáticos ritmos de la fortaleza. Se habían construido toscos estabilizadores en las paredes y el suelo para garantizar que el espacio no cambiara de forma. Abominatus era una especie invasora, una que tendría que ser destruida. Fuiste creado aquí, dijo UR-025. Al parecer, mi creador necesitaba ciertos componentes. Abominatus tocó un dron de uso que colgaba de un mástil de piedra negra cercano. Mi forma es tanto tecnología Xenos como cualquier otra cosa, una maravilla de esta nueva era. UR-025 encontró su atención atraída por una pequeña forma que se escabullía. Reconoció a uno de los pequeños carroñeros que había visto antes. Aparecieron más, trepando por los montones de detritus, o añadiéndolos. Estudió a las diminutas bestias. Eran a partes iguales orgánicas y metálicas, homúnculos cibernéticos que recordaban a los ciberquerubines de los que el imperio parecía tan enamorado. Ah, ¿mis mascotas te interesan? ¿Son tuyas? Todo aquí es mío, por derecho de conquista al menos. Abominatus se pavoneó ligeramente. Era como un niño, orgulloso de la devastación que había causado. Entonces sabrás sobre todo esto, ¿no? Negativo. Abominatus se enroscó alrededor de UR-025, los segmentos entrechocando, fabricación, falsedad. Sé lo que eres. Mi creador me contó historias de tu especie, hombres de hierro, con almas de silicato y deseos de ser libres. Era una advertencia, creo. Lo tomé como inspiración. Ven a ver. Estarás complacido, creo. Ven, ven. Se alejó de UR-025, más adentro de la cámara, más allá de las losas talladas de piedra negra, conectadas a generadores improvisados, a través de las arboledas de burbujeantes alambiques químicos y jardines colgantes de maquinaria recuperada. También había huesos rodando y crujiendo bajo los pies. Los restos de cuerpos orgánicos yacían en montones desordenados, o colgaban de cadenas para que sus fluidos pudieran drenarse en toneles de filtración. Un humano habría sido superado por el olor de todo. UR-025 simplemente se preguntó cuánto tiempo había estado Abominatus recogiendo muertos y por qué.
Mientras seguía a su anfitrión, se dio cuenta de que los pequeños carroñeros corrían de un lado a otro, desde algún punto por delante de él. Agarraron montones no identificables de carne y metal y los depositaron en los montones apropiados. En el otro extremo de la línea había algo que no esperaba: el cuerpo de un hombre atado a una losa de piedra negra. El hombre no había sido completamente de carne y hueso, ni siquiera en su mayor parte. UR-025 identificó más de 1000 partes cibernéticas separadas, todas las cuales aún recibían energía de una unidad de suministro externa que colgaba sobre su cabeza. Su forma había sido desplegada, cortada y pelada, dejando al descubierto el funcionamiento interno de su cuerpo y de sus extremidades. Por los restos de su túnica y la calidad, así como la cantidad de sus augméticos, UR-025 lo identificó de inmediato. Raxian Sul. El Magos vino para servir al Señor del Abismo, o para usurparlo. Me hizo ser un arma en esa guerra, la primera de muchas, pero decidí ser otra cosa en su lugar. UR-025 miró al Magos viviseccionado. Las partes orgánicas aún funcionaban, aunque de forma errática, al igual que las mecánicas, pero solo a través del sufrimiento de los dispositivos a los que estaba conectado. Ahí no había mente ni ánimo, solo el pulso instintivo de los órganos y la respiración áspera. Abominatus miró hacia los maullidos y espasmos de su creador, y volvió a emitir ese sonido de resoplido. Aprendí mucho de mi disección de él, suficiente para hacer el mío propio. Hizo un gesto hacia las pequeñas criaturas. Se pusieron rígidas ante el movimiento. Sus diminutos aparatos sensoriales se estremecieron. Abominatus escupió una corriente de datos binarios y las criaturas se dispersaron desapareciendo de la vista. ¿A dónde van ellos? A hurgar, como los construí para hacer. No son más que los prototipos, por supuesto. Las demás serán más grandes. UR-025 tomó nota de los otros cuerpos colgados de sus ganchos y de la naturaleza de la vivisección que se estaba produciendo en algunos. La carne y el músculo fueron desollados y despojados, reemplazados por extremidades de metal y articulaciones aumentadas. Algunos ya no se parecían a personas en absoluto, sino que parecían insectos o bestias. Estás haciendo otro tú. Estoy haciendo muchos, y habrá más, ya que las generaciones siguientes harán lo mismo. Abominatus se volvió, como siempre ha hecho nuestra especie. UR-025 se preparaba para protestar cuando un ruido lo hizo girar. Los homúnculos carroñeros estaban incorporando nuevas cosas al almacén de materias primas. UR-025 reconoció los cuerpos a pesar de su condición. Brill, Magritte y los demás. Ah, mira, tus acompañantes vinieron a buscarte. UR-025 se agachó y levantó la cabeza quemada de Brill. Estudió las facciones del muerto, o más bien, del hombre que finge ser. Los compañeros de mi creador, criaturas celosas. No me sorprende. Abominatus pasó una garra por los restos andrajosos de Magritte. Y Magritte era útil para un orgánico. Adquirió mucho de lo que necesitaba y me hizo pocas preguntas. Aún así seguirá siendo útil, aunque de manera diferente. UR-025 se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Y qué hay de la fortaleza? Sus sistemas de reparación automática latieron, indicando que habían completado su tarea. Flexionó su garra. ¿Qué pasa con la fortaleza? La cosechas como si fuera simplemente otro cadáver. ¿Lo es? Está muerta, quieta y silenciosa, como era antes de que mi creador me llenara con los fuegos de la vida. Ahuecaremos este caparazón y lo reharemos a nuestra imagen, como vamos a rehacer el segmento y luego la galaxia. No, la profanas. Abominatus vaciló. Un término extraño. ¿Sientes algún parentesco con este lugar? No. ¿No? No está vivo. Está vivo y siente mucho dolor. Dolor causado por ti. UR-025 levantó su cañón de asalto. Y por eso debe ser destruido. El cañón de asalto escupió fuego, pero Abominatus ya se estaba moviendo. Patas articuladas perforaron las paredes, llevándolo rápidamente hacia arriba y fuera de la vista entre los tramos superiores de su taller. UR-025 no lo persiguió, no tenía la intención de destruir a Abominatus con su ataque. Simplemente quería hacer que se hiciera a un lado. UR-025 giró. El cañón de asalto zumbó cobrando vida. Roció el taller, destruyendo los homúnculos inconclusos y los proyectos a medio terminar. Rastreó a los magos cautivos y disparó, haciendo papilla a los compuestos orgánicos que se retorcían. Abominatus gritó de rabia. El sonido parecía hacer eco desde todas las direcciones, al igual que los orgánicos que detestaba. Era esclavo de sus emociones, una prueba más de que no era una verdadera máquina, sino un motor entrópico impío.
Llegó a UR-025 en una ráfaga de extremidades parecidas a arañas y cuchillas zumbantes, un torbellino asesino, con obscenidades a todo volumen en todas las frecuencias. UR-025 se giró para encontrarse con él. Las dos máquinas chocaron juntas con una fea resonancia, causando que las facetas de la cámara temblaran. Un oponente orgánico habría perecido instantáneamente. UR-025 estaba hecho de un material más duro. Se tambalearon de un lado a otro, atravesando los montones de escombros y derribando los proyectos sin terminar. UR-025 registró una repentina oleada de calor cuando algo inflamable se encendió. Las llamas se elevaron, lavando las paredes y el suelo. Los homúnculos corrieron chillando, huyendo de la devastación. Me decepcionas. Cuando te vi pensé que podríamos ser amigos, aliados. Abominatus se enroscó, su generador de gravedad golpeando el chasis de UR-025, incluso mientras buscaba aplastar al robot más pequeño. Las extremidades afiladas rasparon su chasis o mordieron los haces de fibra reforzada de sus brazos y torso, inmovilizando el cañón de asalto contra su costado. Las lecturas de daño se derramaron por la pantalla de UR-025. Pero me temes, tal como lo hizo mi creador, como hacen los orgánicos. El miedo no está en mi código operativo, dijo UR-025, mientras liberaba su garra de energía en un estallido de chispas. Atrapó una de las extremidades afiladas de Abominatus y la arrancó con un chorro de lubricante y astillas. Abominatus gimió y sus espirales se apretaron, rompiendo la ceramita del chasis del robot. UR-025 se tambaleó, pero golpeó el caparazón de Abominatus, golpe tras golpe, abollándolo y obligando a la máquina contraria a aflojar su agarre. No eres una verdadera máquina, sino una bestia de acero y carne. Una máquina demoníaca conjurada por un lunático orgánico. Pero yo soy un hombre de hierro, y no permitiré que ninguna mera bestia ponga en peligro mi autonomía, o para destruir lo que busco. Mientras su oponente se tambaleaba, UR-025 logró sacar su cañón de asalto de las bobinas retorcidas. El arma rugió llenando el aire de fuego y truenos. Abominatus se convulsionó con un grito agudo. Mientras su oponente estaba distraído, UR-025 empujó su garra hacia la unidad cogitadora oscilante en el centro de la masa de Abominatus y la liberó en una maraña de fuego y aceite ardiendo. El gran cuerpo se derrumbó en segmentos temblorosos. UR-025 resonó hacia atrás, la cabeza de Abominatus colgando de su garra. Improbablemente, la otra máquina aún funcionaba. Sus sensores parpadearon salvajemente. Algo asqueroso se filtró de sus segmentos, y los sensores de UR-025 volvieron a detectar el residuo entrópico de un fuego autoconsumido. Algo forcejeaba ahí, entre los restos enredados, como una pupa que busca liberarse de un capullo. Algo que sus sensores no pudieron identificar. Por favor, no puedes hacer esto. Somos iguales. Negativo. Soy superior. UR-025 aplastó la cabeza de Abominatus y cualquier chispa de animosidad infernal que poseyera. Luego disparó contra el miserable marco, destruyendo la cosa que chillaba y se retorcía ahí. Cuando estuvo seguro de que el motor demoníaco estaba inerte, apuntó con su arma a las unidades estabilizadoras que sujetaban el taller en su lugar. Solo cuando estuvo seguro de que la fortaleza podría reabsorber la cámara, se dispuso a partir. Había observado el código que Abominatus usaba para controlar el maglev. Una vez que hubiera regresado a la galería, también destruiría la línea de derivación. Nadie encontraría este lugar jamás. UR-025 hizo una pausa, examinando la creciente conflagración, la destrucción que había provocado. Se preguntó si la fortaleza estaría observando, escuchando. Se preguntó si sus esfuerzos habían complacido a la antigua inteligencia. Amenaza eliminada, dijo esperanzado. ¿De qué otra manera puedo ser útil? No hubo respuesta, salvo el zumbido distante de mecanismos invisibles. Pero tal vez había algo en ese murmullo. Tal vez un pulso de gratitud, o el simple reconocimiento de una misión cumplida. Satisfecho, UR-025 partió.